Me encantaría grabarles un video caminando por la ciudad y que se vea todo aesthetic, pero caminar aquí en Lisboa es luchar por tu vida, porque todas las calles están en subida y si tienes una condición física un poco mediocre, como es mi caso, estas últimas semanas se nota evidentemente en tu respiración y yo no quiero pasar pena respirando como si me faltara el oxígeno, pero bueno. Bueno amigos, estoy llegando a casa. Lo único malo de este clima es que tú no sabes si hace frío o calor cuando sales. Y estoy muriendo, de verdad. Hoy me van a acompañar a hacer esta página, es la página 22. Yo tengo más páginas aquí, pero todas están como en este estado, en donde hay una idea muy vaga de lo que quiero en términos de composición, pero el boceto no está 100% desarrollado. Aquí vamos a pulir todo un poco más, a definir los paneles. A veces cuando estoy dibujando me doy cuenta que tengo muchas secuencias en donde no es necesario. Aquí hace falta algo, pero en realidad es una escena que no quiero mostrar hasta que el libro esté impreso, entonces no la van a ver. Pero bueno, vamos a trabajar en estas dos. Son unos paneles bastante simples, no hay mucho fondo. Es más que todo esta escena. A mí esto de los timelapse me da como ansiedad mostrarlo porque yo me quedo estancada demasiado en los bocetos con líneas, a veces como borrando, dibujo, borro, dibujo, borro. Y si me da ansiedad a mí, me imagino que le da ansiedad a otras personas que van a ver el video. Casi nunca me gusta hacerlo, pero para esta ocasión creo que intenté manejar ese hábito porque en realidad es como una necesidad de perfeccionar demasiado unas líneas que al final no necesitan ser perfectas. Yo siento que hay algo muy bonito en una línea que no se ve demasiado pulida. A mí me gusta mucho que las cosas se vean imperfectas, pero aún así dentro de esa imperfección yo caigo en ser perfeccionista porque tengo una idea de cómo quiero que eso en su imperfección se vea. Bueno, ustedes ya me entenderán. Siento que es un hábito también que lo tenemos más por la facilidad de borrar un trazo que te salió mal y volverlo a hacer. Y lo que pasa con esto es que puedes obsesionarte con no cometer errores. Y estamos acostumbrándonos a un mundo en donde todo lo que vemos parece no haber tenido el mínimo esfuerzo, cuando no es así. Hay mucho valor y aprendizaje en las cosas que toman tiempo, en las que te esfuerzas y en las que te equivocas. En nuestros errores nosotros vamos a encontrar cosas interesantes que nos van a hablar mucho más sobre nosotros y nuestro estilo que lo que hacemos intencionalmente. Es decir, a veces esas cosas que hacemos inconscientemente mientras dibujamos son las cosas a las que tenemos que prestarle atención. Son esas pequeñas particularidades que solo nosotros tenemos al dibujar las que más tarde van a ser como la fundación de lo que te va a representar o va a representar tu estilo. Eso nada más lo vas a encontrar a través de la experimentación y a través de los errores.
estas son postales que yo voy a repartir cuando esté en Boloña. Tú puedes dar una tarjeta de presentación, pero también me gusta este formato, es un poco más grande y es una postal, o sea, la pueden reusar o la puedes enviar. Es diferente a enviar un correo. Y esta es otra de las postales. La verdad que todo esto es lo mismo del año pasado porque imprimí un montón y a veces nos podemos emocionar mucho con algo e imprimimos una cantidad de material que es irracional. También les aconsejo que impriman solo lo que es necesario, amigos. En lugares como estos siempre te van a decir, mientras más imprimas, más barato te va a salir. Y tú vas a pensar que eso es una buena idea. No es una buena idea, ¿sabes por qué? Te voy a mostrar. Yo tenía antes una tarjeta de presentación que todavía me gusta, que fue unas tarjetas que yo imprimí la primera vez que fui a la feria del libro de Boloña. Y cuando yo fui a esa feria, amigos, yo no tenía idea de lo que yo quería hacer, ni con mi vida, ni con mi trabajo. Yo no tenía idea de qué hacía yo ahí, ¿ok? Y yo no tenía, o nunca antes había tenido una tarjeta de presentación. Estas tarjetas de presentación, yo creo que yo repartí quizás 10 en esa feria, porque aparte, eso va a venir, les voy a hablar sobre mi primera vez en la feria de Boloña, en el video que se viene de Boloña en abril. Pero, amigos, yo el primer día lloré, o sea, yo casi no hablé con nadie y yo tengo este paquete de tarjetas de presentación con un estilo que ya no es el mío y que yo no uso. Y mala suerte. Igual están bonitas, ¿ok? Y me las voy a llevar también esta vez porque ahí sí voy a repartir como si yo fuese, como si mi vida dependiese de ello. Entonces yo me voy a llevar estas, pero la puedes cagar de verdad si imprimes un montón y después te cambias el nombre en Instagram o te abres otro sitio web o cambias la dirección de correo. Entonces por eso siempre impriman muy poquitas de estas, muy puntuales a lo que van y nada. Este igual me gusta, pero sí, o sea, el estilo que yo estoy manejando ahorita es un estilo, o sea, no es que yo no pueda usarlas, yo las puedo usar, pero existe esta teoría que es muy cierta y es una herramienta de manifestación. Pongan en sus redes sociales el trabajo por el que ustedes quieren que los contraten. Las personas que lleguen a ti te van a querer contratar por el trabajo que tú muestres. Eso igual sigue siendo mi estilo y yo te puedo hacer cosas en todos los estilos que tú quieras, pero esa no es la idea, porque la idea es que nosotros seamos reconocidos por lo que nosotros podemos aportar. Y si tú eres una persona que puedes aportar lo que sea porque tienes 1000 estilos, es como los clientes no saben qué esperar de ti. Entonces, bueno, la cosa es esa, pues que, claro, estas tarjetas ya no me representan. Yo igual tengo cosas en este estilo, pero en los últimos 2 años, que fueron los años que pasaron desde que yo fui a esta feria, a la primera, nada, yo desarrollé mi estilo de una manera diferente y tengo un enfoque diferente. Yo igual puedo ilustrar de esta manera, pero honestamente si no se quedó conmigo ese estilo es porque no estaba destinado a ser para mí. Ahorita a mí me gusta hacer ilustraciones un poco más estilizadas, los pinceles que uso son diferentes, las texturas que uso son diferentes. Aún así son tarjetas de presentación que tienen todo correcto porque aquí está mi nombre, mi correo, no cambia nada y las tengo que usar y bueno, se tienen que acabar porque no imprimí esto para nada. Pero es un consejo. Nos vemos en un ratito. Este está como un poquito chueco, pero estoy llegando al gimnasio. Hoy es... Dios mío, espero que pueda subir este video antes de irme a Boloña. Mi video anterior sobre el síndrome del impostor tuvo unos views que no me esperaba. Los views subían y subían y yo estaba en mi casa así. Les voy a decir, yo creo que no estoy preparada para la fama. No estoy preparada para ser popular. Qué risa, porque ahora es que me acabo de dar cuenta como que... ¿Cómo explicarlo? Cuando yo estoy aquí y yo grabo así en mi casa,
yo no tengo idea de... O sea, aquí no hay nadie, ¿sí me entienden? Gracias a todos los que se han unido. En realidad estoy muy feliz y muy agradecida con las nuevas personas que se suscribieron al canal, las personas que dejaron comentarios. Ahorita de hecho tengo un workshop, después les cuento de qué va. Pero bueno, para cómics y novelas gráficas, eh, para escribir. Y tengo que ir a hacer cena. Nada, bueno, nos vemos. Chao.